Familia, buenas noches, felicidades, Dios les bendiga. Aquí nos encontramos nuevamente, agradecidos con Dios por este día, porque podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hemos venido hablando acerca de los milagros de Jesús y el tema para hoy es la fe de la mujer cananea. El texto bíblico hoy lo encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 15, el versículo número 22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Este era el clamor de aquella madre pidiendo misericordia por su hija. Vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en ti hay poder, porque en ti hay perdón, porque en ti hay vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Jesucristo murió por nosotros para darnos la vida eterna. ¿A quién más iremos, Señor, sino solamente a ti que tienes palabra de vida eterna? Por eso en esta hora venimos a pedirte y agradecerte por todas las bondades que nos das. Ahora, Señor, pedimos sabiduría al cielo para que pueda escuchar nuestra plegaria al estudiar este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos, escuchemos el himno tema apropiado para esta hora. Si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Sus brazos abiertos, hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor.
heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Alabado sea el nombre de Dios. Continuamos adelante con la palabra del Señor, que la encontramos nosotros en el libro de San Mateo, el texto para la noche. Jesús había salido allí del lugar de Jerusalén, de Israel, para ir a un lugar de la región que no era muy conocida. Esta parte era la mujer cananea. Jesús estaba pasando por aquel lugar y tenía que llegar en una línea recta hasta donde él iba, pero de repente cambió de estrategia y entró a la ciudad de Decápolis, como dice la Biblia en el libro de Marcos. Así que el milagro ocurre allí en ese momento, porque Jesús necesitaba estar en ese lugar. Si nosotros miramos, esta mujer cananea era griega, como lo dice Marcos, así que hoy es la antigua Fenicia, hoy lo que es la ciudad del Líbano, para situarnos un poco en la geografía. Allí estaba una mujer atribulada, una mujer atormentada, porque esa madre tenía una hija, que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Es lo que ella dice y es lo que la palabra nos enseña. Gracias a Dios porque Jesús conoce cada intención, porque Jesús conoce cada tribulación, porque Jesús conoce cada crisis, familia. Si su familia tiene una crisis, Jesús la conoce. Jesús va a pasar por ahí y le va a dar el poder si usted tiene fe en el Señor. Esa es la forma que nosotros, lo que el Señor nos exige nos da, que tengamos fe. ¿Y qué es la fe? Como dice el libro de Hebreos 11, capítulo 1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es creer en aquello que no se ve. Esta mujer cananea creía que si Jesús, ella podía encontrarlo, él iba a hacer el milagro. No era fácil. Había oído hablar del profeta, había oído hablar del maestro. Conocía a Jesús de lejos, pero ahora quería llegar a aquel lugar donde poder encontrar el fundamento de su milagro. Versículo número 22 dice: "He aquí que la mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí". Hay varias razones que esta mujer estaba atribulada, pero gloria a Dios porque al llegar allí ella expresa: Jesús llega a tierra de los gentiles y en esa tierra Jesús había hecho ya algunos milagros. Por eso, familia, él salió un poco de allí, de esa ciudad de Judea, de Israel, para ir a otro lugar. Había trabajado mucho, había hecho muchos milagros, había andado sobre el mar, había alimentado a los 4,000. Era una semana bien difícil. Ahora él quería ir a descansar, pero yendo de camino se encontró allí en aquella situación. Y gloria a Dios porque siempre que Jesús ve una necesidad, él hace un alto. Y cuando él hace un alto, el Señor hace un milagro. Familia, invitemos a Jesús que haga un alto en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro trabajo, para que podamos tener ese gozo de saber que Él va a hacer un milagro en nuestras vidas. En esta noche no es la excepción. Oramos por usted, familia, si está pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna crisis, alguna angustia, oramos para que el Señor le dé la bendición y el milagro pueda llegar a concretarse a través de su fe. Continuamos adelante. Jesús viajaba por ese lugar. Esa mujer atormentada ahora le dice a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si era el hijo de David, era el Mesías. O sea, ella creía que Jesús era el verdadero Mesías. Era de un lugar pagano. El Señor no tiene excepción de personas, ni por cultura, ni por raza, ni por género, ni por color, ni por riqueza. Hermanos, Jesús
llega a través del amor a cada lugar. Y es maravilloso nosotros saber que Jesús caminaba por aquellas ciudades, por aquellas aldeas, e iba y hacía un milagro. Y hoy Dios también puede hacer milagros en nuestras vidas para su honra y su gloria. Él viajaba por ese camino y llegaba a enseñar. Allí encontró a esa madre atribulada, esa madre que tenía a su hija, quizás mucho tiempo con esta situación, pero el Señor sabía la tribulación que había en el corazón de aquella madre. Pero el Señor traspasó la cultura. Entonces dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Los discípulos iban con él y aquella mujer insistía nuevamente. El versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose los discípulos llegaron a él diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, en otras palabras, está gritando, maestro, despídala. Nos atormentan los gritos. Pero Jesús en su corazón sabía que esa madre tenía una necesidad especial. ¿Tiene usted alguna necesidad especial? Clama a Jesús, ve a Él, arrodíllase, dígale, Señor, te necesito, cambia mi vida, cambia mi mente. Cualquier situación que usted tenga, clámele al Señor. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clamemos a Dios porque el Señor está escuchando, pendiente de sus oídos para nuestro clamor. Escuchemos un video. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor. Le dijo. Él respondió, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor. repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. y su hija quedó curada desde aquel momento. Jesús entiende a las madres porque Él tuvo una madre. Eso lo hablamos en estas noches anteriores. Y gloria a Dios porque Dios conoce el corazón cuando sufre. Él sabe cuántas lágrimas hemos botado nosotros, sobre todo las madres, los padres que tienen a sus hijos, algunos que se han ido de pronto de la iglesia o están en el valle de la desesperación a través de las drogas, de la vida alegre, en algún embarazo no deseado, o que de pronto lo han desaparecido. Pero clama a Dios por ese hijo. Ese vacío solamente lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Por eso, familia, nosotros tenemos que seguir clamando a Dios por cada hogar para que la gracia del cielo se manifieste en nuestras vidas. De pronto algunos de los hijos han tomado caminos no correctos, pero orar para que el Señor nuevamente los vuelva a traer. Esta madre llegó allí clamando al Mesías para que sanara, para que le diera ese milagro que su corazón deseaba, de que su hija pudiera descansar, pudiese dormir, pudiera estar en paz,
pudiera ir quizás de pronto más adelante a una sinagoga, viendo que esta mujer, como era cananea, no tenía ningún privilegio de ir a alguna iglesia, a alguna sinagoga en ese tiempo, por no ser del linaje de Israel. Pero el Señor Jesucristo no le interesaba eso. Él fue y buscó a los perdidos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas 19, Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el Hijo del Hombre. Usted y yo estábamos perdidos en los caminos. En este servidor, recuerda, pues, estaba perdido también en medio del alcohol, en medio de todas las situaciones que el mundo ofrece. Pero Cristo Jesús me rescató por su gracia y por su amor. Y hoy podemos decir que somos salvos por la gracia y por el amor de Jesús. Alabado sea Dios, porque el milagro de Dios se puede cumplir en su vida. Y hoy podemos darle nuestra gloria y honra a Dios. Y esta mujer también clamaba por su hija para que pudiera ser sanada por su gracia y por su amor. Escuchemos en esta hora la parte de una narración. Libro Hijas de Dios, capítulo 3, página 61. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verlo y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que lo rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir compasión del mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer, pero aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe. Mientras él obraba como si no la hubiese oído, ella lo siguió y continuó suplicándole. La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando: Señor, socórreme. El Salvador está satisfecho. Ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria no es ya extranjera, sino hija en la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue, reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que había pedido. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios escucha la oración de sus hijos fieles, una oración con fe. Familia, estamos tan cerca de la tierra del cielo a través de una oración. Por eso el Señor nos invita a que oremos, a que tengamos esa confianza, esa seguridad, para que Él pueda hacer el milagro en cada una de nuestras vidas. Y alabado sea Dios, porque esa fe, aunque aparentemente Jesús fue rudo con ella, no. La historia nos dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Cuando ella le hablaba con esa palabra, Señor, era el respeto de autoridad. Socórrame. Es una forma de pedirle a Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos ha socorrido a nosotros milagros maravillosos?
Hoy podemos clamar a Dios y agradecerle a la vez porque ha hecho milagros en nuestras vidas. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque hemos visto la mano como nos ha sacado del lodo cenagoso y ha colocado nuestros pies sobre una peña que es Cristo Jesús. Ese milagro lo necesitamos cada día. Cada día debemos ser bautizados con el Espíritu Santo y orar por ese mismo día, así como solamente comimos en el día de hoy por este día. Mañana no podemos comer, hoy no comemos por mañana. El pan espiritual se come diario. Seamos llenos del Espíritu Santo diario. Por eso podemos orar diario, porque respiramos diariamente. Y esta mujer, esta madre, clamaba a Jesús, socórrame, Señor, ayúdame. Entonces respondiendo, él dijo, ¿no está bien en tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos? El pueblo, las ciudades vecinas que no eran de Israel, que no eran de Judá, eran tratados como perros. A los que no eran de esa región eran perrillos. Pero ella le dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen ¿de qué? De la mesa. Pues en ese tiempo también en algunas casas habían unos perritos que ya estaban domesticados. Y esos perros pues comían, de lo que caía a las migajas. Y a ella no le interesaba que fueran migajas, porque la misericordia de Dios no son migajas, y por eso la mujer clamó a Dios y no le dio una migaja, sino le dio el milagro completo, más le dio a conocer el Mesías verdadero, que es Jesucristo, el Señor del universo. Gracias a Dios, porque en medio de esa situación el Señor estuvo atento, estuvo cordialmente, aunque aparece que él no la oía, él estaba pendiente y quería probar su fe en el corazón que ella tenía. Y clamaba más, y gloria a Dios, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. En la oración tenemos que aprender a ser perseverantes. Tenemos que orar por la gracia de Dios hasta que el milagro ocurra. Eso es fe. Y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mi familia, que clamemos a Dios hasta que llegue el milagro. Recuerdo una vez cuando fuimos a dar una semana de oración aquí en la ciudad de Puerto Rico, en San Isidro, y estando trabajando allí con una familia, su esposo estaba asistiendo a la iglesia. Y yo le digo a la hermana, ¿y hace cuánto tiempo está orando por su esposo? La hermana me dice, pastor, 40 años. Y por la gracia de Dios, esa oración de esos 40 años, en esa campaña, su esposo se bautizó. Familia, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay oración que Dios no pueda contestar. ¿Cuál es su petición hoy? Clámale al Señor Jesús. Dígale, Señor, socórrame, ayúdame. Y el Señor va a venir en auxilio. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de sus hijos. Pero esa mujer tenía coraje, tenía valor y le suplicaba a Jesús. Y aún fue muy inteligente porque dijo, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa. Y era cierto, gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios de judíos, de blancos, de todas las razas, de todas las estigmas. Jesús es uno y todo para cada uno de nosotros, familia. Por eso, esa mujer cananea regresó a su casa con el corazón lleno. Aunque los discípulos le decían, despídala. ¿Cómo la iba a despedir si ese corazón de esa madre estaba atormentado? ¿Cómo la podía despedir si todavía no ha hecho el milagro? A veces nosotros somos un poco duros y le pedimos perdón a Dios porque lo hemos hecho, para que seamos misericordiosos. La palabra de Dios dice en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y alabado sea Dios porque la misericordia llegó en ese momento. Nosotros vemos en el versículo 28, y la mujer, entonces respondiendo, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como deseas. Y el milagro llegó. Gloria a Dios, porque ella perseveró en la fe y triunfó. Porque aún de las migajas que él decía que caían, esa migaja hizo la fe, hizo el amor
hizo el milagro, no solamente la migaja, sino la misericordia grande de Dios. La Biblia dice, Dios es grande misericordia para perdonarnos. Y así es nuestro Padre, ese mismo que sanó a aquella mujer cananea, a su hija, es el mismo que puede sanar su hogar, que puede sanar su vida, que puede sanar su cuerpo, su mente, su espíritu. Y gloria a Dios, porque así siempre lo hace. No hay barrera que Dios no pueda quitar. Entonces, esa mamá salió contenta para poder ir a llevar un mensaje a su hija. Pero el mensaje estaba dado porque el versículo termina, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Solamente di una palabra y el milagro se hará hecho. Esto dijo aquel padre también, que tu hija estaba enferma. Señor, no tienes que ir acá, solamente di la palabra y será hecho. El milagro se va a cumplir. Y gloria a Dios, porque ella no se desanimó, ella siguió orando, siguió perseverando hasta que llegó a encontrar, a recibir el milagro. Y no solamente esa madre oraba por su hijo en su desespero, pero gloria a Dios, porque la oración reconoce que somos pecadores. La oración reconoce de que necesitamos un Salvador. La oración reconoce de que somos apartados porque nuestros pecados nos han separado de Dios. La oración nos conoce que nuestras vidas necesitan de Dios. Que la oración suya y mía pueda reconocer a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y entonces podamos decir como la mujer, como Jesús le dijo a ella, grande es tu fe. La fe que usted y yo debemos tener, familia, es una fe que mueva montañas para honra y gloria de Dios. Así que la oración hoy la reconocemos nosotros también. Y podemos decir que reconocemos que necesitamos ser salvos en Cristo Jesús. Que su familia, que mi familia necesita la mano de Dios. Que hoy necesitamos un milagro para que la vida nuestra pueda tener un cambio. Invitamos a cada uno para que la gracia del Señor pueda morar en nuestros corazones. Resumiendo entonces, familia, Jesús salió de la tierra de Israel hacia los gentiles. En un viaje en una zona escarpada hizo un gran milagro. Encontró a una mujer atribulada y le pudo dar la sanidad a su hija. Ella dijo, hijo de David, o sea, el Mesías, creía y conocía a Jesús. Tenía una fe que fue probada y pasó la prueba porque el milagro se cumplió. Hoy la petición para nosotros, ¿cuál es? Señor, aumenta mi fe. Señor, ayuda mi incredulidad para que los milagros puedan llegar. Los invito para que oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Pedimos, Señor, de manera especial que aumente nuestra fe, que llene nuestros corazones de esperanza. Necesitamos de un Salvador amante en cada hogar, en cada familia, en cada esposo, en cada hija que de pronto está siendo atormentada o atormentado por algún enemigo, por el demonio mismo. Permita, Señor, que haya sanidad en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en el día de mañana. Que Dios los bendiga.